Parece una San Pedro. Dentro de los terrenos de la planta Hermosillo de Holcim-Mapasco, los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia realizaron una prospección en busca de evidencias arqueológicas, descubriendo 4 antiguos campamentos. Uno sobresale por su riqueza, al encontrarse una importante cantidad de puntas de proyectil. ¿Quiénes las elaboraron? ¿Por qué las abandonaron? ¿Por qué hubo campamentos en esta zona? Hemos localizado una importante cantidad de puntas de proyectil, pero no hemos logrado aún identificarlas con alguna de las tipologías conocidas en el área, con excepción de una, las puntas San Pedro, una tradición iniciada desde el arcaico tardío. ¿Tendrían estos sitios más de 3000 años de antigüedad? Bueno, el creciente mercado de la construcción en el norte de México y el hecho de contar acá con yacimientos muy grandes, importantes, llevaron a Holcim-Mapasco a iniciar este proyecto del año 2008. Para esos efectos tomamos contacto con las diversas autoridades con la finalidad de solicitar las autorizaciones respectivas y entre ellos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con quienes firmamos un convenio para hacer un levantamiento de toda el área que podía ser eventualmente afectada por el proyecto y ver, en el caso de encontrar vestigios arqueológicos, hacer un levantamiento y un rescate adecuado. El proyecto de salvamento arqueológico Gama, realizado en las inmediaciones de la ciudad de Hermosillo, Sonora, localizó un total de 4 sitios arqueológicos, denominados por los arqueólogos como La Hilareña, La Mona, La Mona 2 y Área de Actividad. Se ubicaron a lo largo del arroyo La Mona, lo cual pareciera ser un dato importante sobre su patrón de asentamiento, pero no concluyente. Actualmente el clima de la región es muy cálido y seco, con lluvias en verano. La temperatura alcanza los 49 grados centígrados en la época calurosa y desciende a 6 grados centígrados en el invierno. Los suelos son del tipo arcilloso y presentan una alta fertilidad natural, sin embargo se encharcan al estar muy mojados y se endurecen al secarse. El arroyo La Mona es la corriente de agua intermitente más importante del área y recibe las aportaciones de las montañas localizadas al norte. La vegetación es de un matorral xerófilo y encontramos árboles como el mezquite, palo fierro y palo verde, arbustos como huizache y rama blanca, y cactáceas como pitaya, biznaga y saguaro. En lo referente a la fauna encontramos animales mamíferos como venado cola blanca, venado bura, jabalí, coyote, puma y gato montés. Reptiles como monstruo de gila, víbora de cascabel y serpiente coralillo. Y aves como halcón peregrino, búho cornudo y correcaminos, además de roedores y una gran variedad de insectos. La diversidad de especies de vegetación y fauna es considerable y parte de ellas se encuentra bajo algún régimen de protección de acuerdo con la legislación mexicana. Pese a la riqueza y diversidad actuales, la fauna que se presenta hoy en la zona no es la misma en abundancia y variedad, comparada con la que existió cuando los sitios arqueológicos del Proyecto Gama fueron habitados. El venado bura y cola blanca eran muy abundantes. Además, los antiguos pobladores tenían a su alcance grandes manadas de berrendos y borregos cimarrón. Incluso, posiblemente pudieron cazar algún bisonte. ¿Cómo era el ambiente cuando se elaboró la Punta San Pedro? El hombre llegó a territorio sonorense aproximadamente hace 13,000 años y venían del estrecho de Bering. Aparentemente el clima en Asia estaba demasiado frío y entonces empezaron a buscar unos lugares que fueran un poco más benignos. En el territorio sonorense encontraron un clima mucho más amigable y por eso fue que se quedaron los primeros grupos aquí. Los arqueólogos le llamamos a este periodo el periodo paleoindio. Cuando llegaron al territorio sonorense, pues era muy diferente a lo que está ahorita. Entonces no existía el desierto de Sonora y debió de haber sido un pastizal, una especie de estepa, ¿no? con muchos animales. Había muchos elefantes del Pleistoceno.
por ejemplo, como mastodontes y mamuts y gonfoterios, que son, los mastodontes llegaban a medir hasta 8 metros de altura. Entonces estos eran animales muy grandes que tenían mucha carne y que los humanos que llegaron, que los llamamos clovis, ¿no? Porque tienen una punta muy característica que los distingue. Cuando llegaron al territorio sonorense, yo pienso que encontraron un paraíso. Las puntas clovis son puntas de lanza, porque así es como las usaban para cazar animales grandes, como lanzas, y tienen la característica de tener una canaladura central. En el 8500 a.C., el clima cambió a un entorno más seco, naciendo el período arcaico, época caracterizada por grupos nómadas de cazadores-recolectores adaptados a las nuevas condiciones. En el 6000 a.C., Sonora experimenta un fenómeno de sequía y calor muy intenso, conocido como altitermal. La mayor parte de los grupos nómadas buscaron refugio hacia la Sierra Madre y al sur, donde prevalecieron condiciones más favorables. Los nómadas regresaron en el año 4000 a.C., cuando el clima mejoró, trayendo consigo el conocimiento del maíz. Después del año 2000 a.C., comienzan a sembrarlo. La presencia de los grupos nómadas continuaría en el arroyo La Mona, seguramente hasta el año 0, cuando la transición al sedentarismo permanente, basado en la agricultura, modificaría la forma de vida de las bandas, aunque en la costa central de Sonora quedarían nómadas persistiendo hasta el siglo XVIII. El sitio área de actividad nos muestra claramente las evidencias arqueológicas que dejaron las bandas nómadas. Desafortunadamente, solo el material de piedra descrito como material lítico se conserva. El resto de los objetos, hechos de materiales orgánicos, difícilmente llegan a preservarse. Este campamento muestra una distribución irregular, extensa y de baja densidad de material en la superficie, mientras que los hornos y fogones se encuentran en 2 grupos. Bueno, nosotros lo que hicimos fue un recorrido de superficie en cada uno de los sitios, marcando con banderas cada una de las herramientas y artefactos visibles en la superficie. Después, con la estación total, volvimos a pasar por todos estos puntos para capturarlos en ella y vaciarlo posteriormente en laboratorio, en la computadora, mediante un sistema de información geográfica, y nos permite tener una distribución de todo lo que encontramos en campo. Tenemos todas las herramientas, nos permite manejar estos cuadros y de esta manera estudiar posteriormente los sitios. Una primera conclusión de los arqueólogos fue que todos los sitios del Proyecto Gamma fueron habitados durante el periodo arcaico, que inicia en el año 5500 a.C. y terminan en el 200 después de Cristo. El arcaico es un periodo dividido en 3 fases: Chiricahua, San Pedro y Ciénega. La importancia de investigar los sitios del Proyecto Gamma resalta en que el 85% del tiempo que ha vivido el hombre en América ha sido nómada, cuando solamente el 15% lo fue sedentario, y sin embargo las investigaciones arqueológicas siempre se enfocan en este 15%. Los sitios del Proyecto Gamma pues nos representan una oportunidad invaluable para conocer este periodo poco estudiado. La investigación de los grupos nómadas en relación con los grupos sedentarios básicamente sería en relación a las evidencias que quedan de estos diferentes grupos. Los grupos sedentarios tendrían una mayor cantidad de evidencias materiales que se pueden recuperar de los contextos arqueológicos en relación con los grupos nómadas, dado que estos, precisamente por su movilidad, ocupan una mayor extensión dentro del territorio, y sus materiales arqueológicos quedarían más dispersos dentro de toda esta área en la que hubieran tenido la movilidad, tanto estacional como de localización de diferentes recursos, que son lo que resulta parte de su dieta como alimentación, o de la búsqueda de las materias primas con las que elaboran las diferentes herramientas que son necesarias para su subsistencia. El estereotipo del hombre del arcaico como hombre de las cavernas es algo que se ha creado más como una imagen
cinematográfica cliché que realmente con lo que eran estos grupos. O sea, no todos vivían en cavernas ni solo eran hombres cubiertos de pieles. Eran grupos sociales formados por familias nucleares o extensas, que esto quiere decir que, bueno, viajaban, se movilizaban en la búsqueda de los diferentes recursos, no solo los hombres, sino también las mujeres, los niños, los ancianos, quienes eran parte de esta organización social, y que evidentemente no todos vivían en cuevas o en cavernas, sino que dependiendo del medio ambiente en el que estaban obteniendo los recursos, pues era también su forma de vida o sus digamos, sus lugares de habitación. Bueno, lo que significa la movilidad de los grupos arcaicos es precisamente que, como fueran nómadas o seminómadas, movieron estacionalmente dependiendo en la disponibilidad de los recursos silvestres. Estamos hablando de grupos de entre 10 y 50 gente a lo máximo. Cómo interactuaban esos grupos arcaicos es muy difícil de saber. Sabemos que interactuaban, pero, por ejemplo, por necesidades de encontrar parejas, etcétera, para tener exogamia del grupo. Por ejemplo, si encuentras un recurso de materia prima que viene de otra parte, no sabemos si fue por parte de intercambio o si este grupo se fueron para recolectarlo ellos mismos. Entonces eso es difícil de establecer en el registro arqueológico sin más estudios. La visita de yacimientos específicos para la selección y recolección de rocas, con propiedades ideales de fractura, debió ser parte del ciclo anual de los grupos nómadas. Una buena materia prima aseguraba herramientas cortantes de buena calidad. Una de las posibles causas por las que tenemos sitios a lo largo del arroyo La Mona puede ser la presencia de yacimientos de materia prima. En los sitios que encontramos en el proyecto Gama hay una gran cantidad de materia prima como cuarcita y riolita. Esto podría asociarse con lo que podríamos llamar una minería incipiente, una de las razones por las que tenemos el establecimiento de estos campamentos. Aunque no conocemos la ubicación de yacimientos de materia prima para los sitios de Proyecto Gama, sabemos que los grupos nómadas de esta región recurrían a vetas muy similares a estas, recolectando el material de mejor calidad y haciendo pruebas de desbaste para comprobar la misma. Finalmente, ya que tenían el material de mejor calidad, lo llevaban a sus campamentos para realizar las herramientas necesarias. Sobre todo cosas para cazar, ¿no? Como puntas de flecha y cuchillos. Para la caza de animales como antílopes, seguramente también había borregos cimarrón, jabalís, entre otros animales. Otras de la subsistencia o su economía también dependen de la recolección. Entonces, como en esa época empieza a nacer el desierto de Sonora, empieza a haber muchos árboles, leguminosas como mezquites, paloverdes. Entonces, este tipo de leguminosas son muy buenas para, las semillas son muy buenas para consumirse. Entonces, los grupos del arcaico empiezan a depender mucho en este tipo de leguminosas. Siempre se ha visto que en los grupos, a lo menos los estudios que existen en los grupos cazadores, recolectores etnográficos, se ha visto que cuando empieza a haber mucha recolección de plantas, entonces la mujer empieza a tener un papel muy importante en la economía y en la subsistencia. Si recolectas plantas, ya sabes dónde están, sabes cuántas calorías vas a tener, entonces las mujeres empiezan a tener un papel muy importante porque van recolectando plantas alrededor de los campamentos. En el sitio arqueológico La Hilareña, durante el recorrido de superficie pudimos observar artefactos de lítica pulida, principalmente manos y metates. Aquí tengo un ejemplo de lo que son las manos. Estas fueron recolectadas principalmente en arroyos. Aquí se pueden observar las huellas de uso y como son cantos, tienen como la forma ideal para sostenerlos cómodamente. En el proyecto Gama se localizaron aproximadamente 60 manos en este sitio
entre el recorrido de superficie y la excavación, lo cual nos da una evidencia de la intensidad de la molienda cotidiana. La gente se desplazaba para conseguir nódulos o núcleos y de alguna manera esta área la habían ocupado para acampar de alguna forma, y aquí al momento de llevar sus actividades cotidianas, realizar también las herramientas, irlas elaborando. Por eso es que aquí encontramos demasiado desecho de talla, sobre todo microlascas. Lo que más me llama la atención es que encontramos microlascas. Aunque el material lítico ha sido el más abundante en estos sitios, no necesariamente significa que haya sido la única actividad que hicieron en estos lugares los pobladores. Hubo otras actividades de las cuales no tenemos evidencia. El sitio La Hilareña es la muestra clara de esta actividad del asqueo, con más de 4.400 artefactos diversos identificados en superficie en un área de 2.7 hectáreas, lo que representa únicamente el registro de una muestra aproximada del 30% de lo que en realidad existe sobre la superficie. Estas estadísticas se traducen en que nos encontramos ante un campamento con un uso por un largo periodo de tiempo, presumiblemente ocupado durante el Holoceno tardío, cuyo origen más remoto pudo haber sido hace 4.000 años. Los tipos de sitios que se encuentran como evidencias de la presencia de los grupos del Arcaico varían según el tipo de actividades que estos desempeñaran. Podemos tener